Tengo 80 años. Y esta mañana, mientras miraba el techo de mi habitación, entendí algo que debí haber comprendido hace 60 años. Hoy voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a mi esposa antes de que partiera, ni siquiera a mí mismo, porque durante décadas preferí fingir que no había sucedido. Pero el tiempo se me acaba. Lo siento en los huesos, en la forma en que mi corazón late cada vez más despacio, como un reloj al que se le está acabando la cuerda. Y antes de irme, necesito que alguien escuche esto. Necesito que tú lo escuches, porque lo que voy a revelarte al final de esta historia podría cambiar la forma en que vives el resto de tu vida. Mi nombre es Manuel. Nací en 1946, en un pueblo tan pequeño que si pestañeabas mientras pasabas, te lo perdías. Éramos 7 hermanos, yo el quinto. En aquella época, ser el quinto significaba que heredabas la ropa de 4 personas antes que tú, y que tu madre a veces olvidaba tu nombre entre tantos. Pero no estoy aquí para hablarte de mi infancia. Estoy aquí para hablarte de una decisión. Una sola decisión que tomé a los 20 años y que dividió mi vida en dos, el antes y el después, el hombre que pude haber sido y el hombre que terminé siendo. Todo comenzó con una carta. Era 1966. Yo trabajaba en la fábrica de mi tío, 12 horas al día, 6 días a la semana, por un salario que apenas alcanzaba para comer. Mis manos estaban llenas de callos y mi alma llena de sueños que no le contaba a nadie porque en mi familia los sueños se consideraban una pérdida de tiempo. Los hombres trabajan, decía mi padre, los niños sueñan, pero yo soñaba. Dios, ¿cómo soñaba? Soñaba con escribir, con contar historias. Desde niño llenaba cuadernos con relatos inventados, héroes que vencían dragones, amantes que se encontraban después de años de separación, hombres ordinarios que descubrían que tenían el poder de cambiar el mundo. Un día, sin decirle a nadie, envié uno de mis relatos a un concurso literario en la capital. Lo hice más por desesperación que por esperanza, como quien lanza una botella al mar sabiendo que probablemente nadie la encontrará nunca. 3 meses después, llegó la carta. La recuerdo perfectamente. Sobre blanco, letras negras, el sello del concurso en la esquina superior izquierda. Mis manos temblaban tanto que tardé casi 1 minuto en abrirla. Había ganado. No el primer lugar, no. El tercero. Pero para mí, en ese momento, fue como si me hubieran dicho que había ganado la lotería. El premio incluía una beca para estudiar literatura en la Universidad de la capital y la publicación de mi relato en una revista importante. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la carta hasta que amaneció, leyendo las mismas palabras una y otra vez, asegurándome de que eran reales, de que yo era real, de que mis sueños, después de todo, no eran solo fantasías de un niño tonto. Pero entonces llegó la mañana, y con ella, la realidad. Mi padre se enteró. No sé cómo, quizás mi hermana menor le contó, quizás encontró la carta que yo había escondido bajo mi colchón. El cómo no importa. Lo que importa es lo que pasó después. Me llamó a la sala, donde estaba sentado en su silla de siempre, con esa mirada que tenía cuando estaba a punto de decir algo que no admitía réplica. Anóyed. ¿Escritor? Dijo. Solo esa palabra, pero la forma en que la pronunció, como si fuera un insulto, como si hubiera dicho ladrón o mentiroso. Le expliqué, le mostré la carta, le hablé de la beca, de la oportunidad, de todo lo que podría significar para mi futuro. Se rió. No con crueldad, no, con algo peor, con lástima. Mijo, me dijo,
Los escritores mueren de hambre. Los hombres de esta familia trabajan con las manos, no con fantasías. Tu tío te necesita en la fábrica. Yo te necesito aquí, cuidando de tus hermanos menores. Esta familia te necesita. Y entonces pronunció las palabras que me perseguirían durante los siguientes 60 años. Si te vas, no vuelvas. Si eliges esos sueños tontos sobre tu familia, ya no tendrás familia. Tenía una semana para decidir. Una semana para elegir entre el hombre que quería ser y el hombre que mi familia necesitaba que fuera. Durante esos 7 días no comí casi nada. No dormí casi nada. Caminaba por las noches por las calles vacías del pueblo, mirando las estrellas, preguntándome por qué la vida tenía que ser tan cruel, por qué tenía que elegir, por qué no podía tener ambas cosas. Y en algún momento de esa semana conocí a Elena. Elena. Solo decir su nombre, incluso ahora, hace que mi viejo corazón se acelere un poco. Era la hija del panadero. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida, y cuando sonreía, esos ojos se transformaban en algo completamente diferente, algo luminoso, algo que me hacía olvidar por un momento todo lo demás. Le conté todo. No sé por qué, apenas la conocía, pero había algo en ella que me hacía querer abrirme, mostrarle partes de mí que no le mostraba a nadie. Ella escuchó. Y cuando terminé de hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. Manuel, la vida es corta, más corta de lo que crees. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, y lo último que me dijo fue que se arrepentía de todas las cosas que no había hecho por miedo. No mueras con ese arrepentimiento. El último día llegó. Tenía que dar mi respuesta. Me levanté esa mañana con la decisión tomada. Iba a irme. Iba a seguir mi sueño. Iba a convertirme en escritor aunque eso significara perder a mi familia. Hice mi maleta. Era pequeña. Apenas cabían unas pocas mudas de ropa y mis cuadernos. Los cuadernos eran lo más importante. Eran mi pasaporte a otra vida. Salí de mi habitación. Mi padre estaba en la sala, como siempre. Mi madre en la cocina. Mis hermanos jugando afuera. Todo tan normal. Todo tan familiar. Y entonces miré a mi hermana menor. Tenía 7 años. Estaba sentada en el suelo intentando atarse los zapatos. Nadie le había enseñado bien. Yo le había prometido enseñarle ese fin de semana. No sé qué pasó en ese momento. Algo se rompió dentro de mí. O quizás algo se formó. No lo sé. Solté la maleta. Me senté junto a mi hermana y le enseñé a atarse los zapatos. Nunca respondí a la carta. Nunca fui a la capital. Nunca estudié literatura. Me quedé. Los años pasaron. Me casé con una buena mujer, no con Elena. Elena se fue del pueblo poco después. Nunca supe a dónde. Tuve 3 hijos. Trabajé en la fábrica hasta que me jubilé. Viví una vida normal, respetable, predecible. Y cada noche, durante 60 años, antes de dormir, pensaba en esa carta, en esa maleta, en ese momento en que solté todo lo que quería ser por todo lo que se suponía que debía ser. ¿Fue la decisión correcta? Durante décadas me torturé con esa pregunta. La respuesta cambiaba según el día, según mi humor, según cuánto hubiera bebido esa noche. Pero hace 3 semanas algo cambió. Mi nieta vino a visitarme. Tiene 22 años. Estudia en la universidad, lejos de aquí. No la veo mucho, pero cuando viene, siempre me trae algo. Esta vez me trajo un libro. Abuelo, me dijo, encontré esto en una librería de viejo. Mira la página 47.
Era una antología de relatos publicada en 1966. Recopilaba los ganadores de varios concursos literarios de ese año. Abrí la página 47 con manos temblorosas. Ahí estaba, mi relato, el que había enviado hace 60 años, publicado, como habían prometido, con mi nombre debajo del título. Lloré. Por primera vez en décadas, lloré de verdad. No de tristeza, no de arrepentimiento, de algo que no sabía cómo nombrar. Mi nieta se sentó a mi lado y me abrazó. Y entonces me dijo algo que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Abuelo, ¿sabías que papá escribe? Tiene un blog donde publica cuentos. Dice que empezó a escribir porque encontró tus cuadernos cuando era niño. Dice que esos cuadernos le cambiaron la vida. Mi hijo mayor, el que nunca habla de sus sentimientos, el que siempre pareció tan diferente a mí, escribe. Y fue por mí. Esa noche no dormí, igual que aquella noche de 1966. Pero esta vez no fue por angustia, fue por revelación. Y aquí es donde llego a lo que prometí contarte al principio. La verdad que me tomó 80 años entender. Escucha bien, porque esto es importante. Toda mi vida creí que había dos caminos, mis sueños o mi familia. Creí que al elegir quedarme, había renunciado a ser escritor. Creí que había enterrado esa parte de mí para siempre. Pero estaba equivocado. Nunca dejé de ser escritor. Nunca dejé de contar historias. Se las contaba a mis hijos antes de dormir. Se las contaba a mis compañeros de trabajo durante los almuerzos. Se las contaba a mi esposa en las noches largas de invierno. Y sin saberlo, planté semillas. Mis cuadernos, esos cuadernos que creí que eran solo reliquias de un sueño muerto, inspiraron a mi hijo a escribir. Mi nieta estudia periodismo. Mi sobrino trabaja en cine. Yo no me convertí en el escritor famoso que soñé ser, pero me convertí en algo más importante. Me convertí en el origen de una historia que sigue escribiéndose. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La decisión que crees que te define, no te define. La renuncia que crees que te destruye, no te destruye. El sueño que crees que abandonas, encuentra la forma de seguir vivo. A veces en ti, a veces en otros. A veces de maneras que no puedes imaginar hasta que han pasado 60 años. Tú, que estás escuchando esto, sé que tienes tu propia carta, tu propia encrucijada, tu propia decisión imposible. Quizás estás en ese momento ahora mismo. Quizás ya tomaste tu decisión hace años y sigues preguntándote si fue la correcta. Déjame decirte algo desde este lado de la vida, desde estos 80 años de victorias y derrotas, de alegrías y arrepentimientos. No existe la decisión perfecta. Solo existen decisiones humanas. Y lo único que puedes hacer es tomarlas con el corazón lo más abierto posible, y luego vivir con ellas lo mejor que puedas. Pero hay algo más. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando tenía 20 años. Los sueños no mueren cuando los sueltas. Se transforman, se esconden, esperan. Y cuando menos lo esperas, florecen en lugares que nunca imaginaste. Así que si estás cargando con el peso de un camino no tomado, de una carta sin responder, de un sueño que crees haber abandonado, suelta ese peso. No porque no importe, sino porque la historia no ha terminado todavía. La mía está a punto de terminar. Lo sé, lo siento, pero la tuya sigue escribiéndose. Esta mañana, cuando miraba el techo de mi habitación, entendí que estas serían mis últimas palabras importantes. No las que diga cuando me esté yendo, no las que susurre en mi último aliento. Estas, las que estoy compartiendo contigo ahora, porque estas palabras son mi verdadero legado, no mis cuadernos,
No ese relato publicado hace 60 años. Esta historia, esta verdad. Tengo 80 años. He vivido una vida que no era la que había planeado. He amado, he perdido, he trabajado, he soñado, he renunciado, he encontrado. Y si pudiera volver a aquel día de 1966, a ese momento con la maleta en la mano y mi hermana atándose los zapatos, haría exactamente lo mismo. Porque ahora sé algo que no sabía entonces. El verdadero sueño nunca fue escribir libros. El verdadero sueño era dejar algo que importara, algo que durara, algo que tocara a otros. Y resulta que hay muchas formas de hacer eso. No solo con pluma y papel, también con zapatos atados con paciencia, con cuentos antes de dormir, con cuadernos dejados donde alguien los encuentre, con palabras como estas, dichas a un extraño que quizás las necesitaba escuchar. Gracias por escuchar a este viejo. Ahora ve, vive tu historia, toma tus decisiones, suelta tus arrepentimientos y recuerda, el final que imaginas nunca es el final real. Siempre hay una página más.